En la enseñanza anterior, hablé entre las cosas que dije que teníamos la responsabilidad de ser atalayas, tomando las palabras de Dios al profeta Ezequiel, la responsabilidad de atalaya, de denunciar el pecado, pero a la vez presentar el mensaje de salvación. Nosotros somos desafiados a compartir el mensaje del amor de Dios a hombres y mujeres. Y en ese sentido somos también atalayas. Debemos advertir el peligro a la humanidad. Dije de igual manera que el pecado separa al hombre de Dios. Pero hablé también del poder de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre, lo que la palabra significa y cómo la palabra cuando se encarna, cuando la palabra se hace carne de nuestra carne y hueso y nuestros huesos, esa palabra modifica el comportamiento humano. Y en igual forma mencioné que los efectos del pecado son evidentes y por eso es que los sufrimientos, los problemas, las adversidades que experimenta la humanidad mayormente son el resultado de los desvíos de las normas divinas. Dios ha establecido normas, mandamientos, nos inspira a seguir sus pisadas, pero el hombre deliberadamente vive una vida centrada en sí mismo, con todos los efectos que eso conlleva al sufrimiento de su propia vida y al sufrimiento de su prójimo. En esta ocasión vamos a seguir con este mismo mensaje, la continuación de este mensaje, la perspectiva del Evangelio frente a los problemas del mundo. Y quiero leer los versículos del apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17 al versículo 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Antes de hacer referencia al pasaje que recientemente he leído, quiero decir que en la actualidad hay un alto porcentaje de personas que niegan el pecado y a Satanás. En otras palabras, en el vocabulario del hombre posmoderno, el concepto pecado está siendo rechazado y otros lo relativizan, no le dan la debida importancia. La gran realidad es que las conciencias de muchas personas se han ido cauterizando. El crimen, el robo, la delincuencia, el vandalismo, la injusticia, la explotación. Y podríamos enumerar un listado de comportamientos humanos que producen daño al prójimo. La droga, todos los efectos que a la luz de la Biblia son denominados errar el blanco, quebrantar las normas divinas, en otras palabras, pecado. El concepto pecado está siendo erradicado de esta sociedad posmoderna. Sin embargo, a la luz de la Biblia menciona que todo el destrozo y las consecuencias destructivas lo genera precisamente el pecado. El pecado es un poder destructivo que genera los desórdenes morales y los desórdenes de toda naturaleza. ¿Por qué el hombre actúa como actúa? Con una total insensibilidad. ¿Por qué el hombre engaña, miente, peca? Es precisamente porque el hombre se ha desconectado de Dios y el hombre subestima el poder de la palabra. ¿Qué decir del espíritu anárquico y de todo lo que está sucediendo en el mundo entero? El racismo que predomina y cuánto proceder humano que está contrario a las enseñanzas del Señor Jesucristo y al contexto de toda esta palabra tan efectiva y tan poderosa. Si el ser humano no fuera tan olvidadizo, o dicho de otra forma, si el hombre y la mujer prestara más atención a la voz de Dios, al consejo de Dios, mucho del dolor que experimenta sería mitigado.
Porque todo el dolor que el hombre experimenta generalmente es producido por el mismo hombre. Es el ser humano el que produce los mayores traumas a su prójimo. Es el ser humano el que con sus ambiciones personales produce las guerras, los pleitos, las divisiones. Son generadas por un corazón corroído, un corazón egoísta. Por eso es que es tremendamente atendible lo que dice el apóstol San Pedro. El pecado provoca el juicio. Por eso que en los versículos que acabo de leer, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Así lo dice el apóstol San Pedro. En otras palabras, los privilegios traen responsabilidades. Porque está hablando a la cristiandad. Está hablando a los hermanos esparcidos, los hermanos que se han ido a diferentes lugares del Asia Menor, porque son hermanos que están sufriendo, están siendo perseguidos. Ese es el contexto en el cual escribe el apóstol San Pedro. Y el apóstol San Pedro los está animando a que no jueguen con el pecado, animando a que se mantengan en el trazado divino. Pero nótese que cuando dice que el juicio comienza en la casa de Dios, si los privilegios de los creyentes, los privilegios de los ministros de Dios, de nosotros como predicadores del Evangelio, donde mayor luz ha habido, mayor severidad habrá. Si el juicio de Dios comienza con los creyentes, es señal que hay que estar apercibido. Por eso es que las palabras del salmista debieran ser continuamente un examen diario. Examíname, oh Dios, y conoces en mí el camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque Dios tiene un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que tu mente anida. Todo nuestro ser es conocido por el Dios que nosotros servimos. Entonces, el juicio comienza por la casa de Dios. Si el juicio comienza por los creyentes, si los hombres que sirven a Dios, los creyentes que tienen el rótulo de cristiano evangélico, si el juicio comienza por ellos, ¿cuánto más? ¿O cuál será el destino de aquellos que no prestan atención a la voz de Dios y viven en una total indiferencia? Cada uno de nosotros somos responsables de la actitud que tenemos para Dios y la actitud que tenemos con el pecado. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque seremos juzgados de acuerdo a normas severas. Los creyentes serán juzgados bajo normas severas. Por eso, que nosotros tenemos que tener en cuenta que seremos juzgados no por el pecado de Adán, sino por los pecados personales. Es fácil acostumbrarse a la oscuridad. El pecado invalida la vida. El pecado paraliza la vida. Y eso lo podemos observar. Todo hombre y toda mujer que conociendo aún la gracia redentora, contrista al Espíritu Santo, peca, transgrede la ley de Dios, su vida se paraliza y su conciencia una vez más tiene que ser despertada a través de la motivación, a través del ánimo, a través del consejo, a través de la reprensión que la misma palabra le proporciona. Por eso en esta hora quiero, así cual apóstol San Pedro, que estaba animando a los hermanos en un contexto difícil, donde tenían que servir a Dios bajo contexto de persecución, bajo un trasfondo no fácil. Sin embargo, aún en ese contexto el apóstol Pedro dice, les anima a hacer el bien, les anima que sus padecimientos van a ser el proceso que Dios lo ha permitido, pero sus vidas serán fortalecidas. Entonces el apóstol San Pedro los anima. Cualquiera de los que hemos sido llamados a ministrar el Evangelio de Jesucristo, no podemos abrazar el pecado, no podemos coquetear con la maldad. Los creyentes no van a estar exentos de las consecuencias del pecado. Por eso que el llamado que Dios nos hace a través del autor de Hebreos, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Volvamos al versículo 17 del capítulo 4 de 1 San Pedro. ¿Cuál será el fin
de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Si Dios ha de juzgar a aquellos que tienen conocimiento de la verdad. Si Dios ha de desafiarnos una y otra vez a pelear la buena batalla de la fe. Si tú y yo como creyentes somos llamados a vivir en victoria, a ser vencedores, como dice el libro de Apocalipsis, repito y una y otra vez, el que venciere, el que venciere. Somos llamados a experimentar victoria. Y tenemos que vencer el pecado, tenemos que vencer la mundanalidad, tenemos que vencer todas las presiones del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Si nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida pía, entonces viene la pregunta: ¿qué diremos del mundo perdido que no está dispuesto a escuchar y obedecer el Evangelio de Dios? De allí que es oportuno citar al profeta Elías. El profeta Elías, que es uno de los profetas de Israel en un tiempo muy difícil. El rey Acab y Jezabel, su esposa, era un matrimonio impío con gran perversidad. Uno de los más perversos que se conoce en la historia de Israel. Su padre era aún más perverso, Omri, pero venían de toda una descendencia pecadora. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, el versículo 1, dice que Dios habla a Elías para que se muestre al rey Acab. En los versículos siguientes dice que el rey Acab estaba profundamente preocupado por el hambre, estaba preocupado porque no había alimento para sus animales. Llama a su mayordomo Abdías, era un hombre temeroso de Jehová, y le hace ver la necesidad que los animales deben comer. Hay que buscar camino, hay que buscar si en algún lugar hay pasto todavía, hay hierba. Entonces Acab toma un camino y el mayordomo toma otra dirección, y en esa dirección encuentra al profeta Elías. Y ese es un tremendo regocijo, porque tenía noticias de Elías. Él mismo había escondido 100 profetas cuya impiedad de Jezabel estaba dando muerte a los profetas, y este hombre temeroso escondió a 100 profetas. Cuando el profeta Elías le anuncia que tiene que encontrarse con Acab y que le lleve el aviso, él tiene profundo temor, porque cree que él puede no ser fiel a su palabra y eso le podría costar la vida. Pero resumo la experiencia, resumo el relato bíblico. Cuando Acab viene al encuentro de Elías, a la distancia puede observarlo y dice: tú eres el que turbas a Israel. Y Elías responde: yo no turbo a Israel, eres tú el que turbas a Israel, tú y tu casa, que te has olvidado los mandamientos de Jehová y te has ido en pos de Baal. Y luego Elías le dice: congrégame a todo el pueblo de Israel y a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Y hay un gran reto, una gran guerra espiritual, donde Elías está amparado en la intervención de Dios y en una dependencia total de Dios. No voy a entrar en los detalles de esta espectacular manifestación de Dios. Se prepara todo un holocausto, pero una oración breve después de que los profetas de Baal hirieran sus propios cuerpos, bailaran, suplicaran, clamaran, gritaran a su Dios para que respondiera con fuego. Sin embargo, todo fue vano. Sin embargo, una oración específica de Elías: respóndeme, Jehová, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió aún el agua que estaba en la zanja. Cayó el fuego. Y cuando cayó el fuego y consume en presencia de todo el pueblo se postró de rodillas y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios.
una manifestación sobrenatural. El fuego de Dios cayó y consumió el agua, el animal, todo fue consumido. Una manifestación gloriosa, la respuesta de un hombre que estaba en contacto con Dios y que siguió las directrices de su Señor. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al mensaje que estoy compartiendo? ¿Cómo lo aplicamos en el sentido de que Pedro dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios? Porque dentro del peregrinaje cristiano hay muchos creyentes que comienzan a desmotivarse, muchos creyentes comienzan a vivir una relación aguada, una relación muy inestable, pierden el amor, pierden la gracia, dejan de perseverar y su vida se comienza a contaminar con el pecado, con la frivolidad. Entonces lo primero que creo que es necesario es que así como el profeta Elías invocó para que el fuego de Dios cayera, ese fuego de Dios tiene que caer sobre todos los creyentes que tienen doble vida. Todos los creyentes que desean ellos estar dentro de los redimidos por el Señor, ese fuego de Dios tiene que caer y consumir toda escoria y carnalidad. Esa es la gran realidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir, y con el propósito de que el hombre sea enteramente preparado en toda buena obra. Esta es la palabra de Dios y la revelación de Dios al hombre. Bendito sea el Señor. Ahora, en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, que se denomina una sociedad postmoderna, encontramos que el maligno quiere encarcelar las vidas. Y el ataque fuerte del enemigo es hacia la mente. Es a la mente. Emocionalmente muchas personas caen en estado depresivo, en ansiedad, en ignorancia. Toman el camino torcido. Dice que en los últimos tiempos habrá hombres que habrá comezón de oír, se amontonarán escuchando espíritus engañadores. Es decir, que estamos viviendo en tiempos últimos, donde tenemos que ser tremendamente apercibidos. Y el diablo ejerce un plan sutil y no tan sutil. Y porque cada persona es diferente, cada lugar es diferente y el diablo utiliza también una estrategia diferente. Y quisiera presentar 3 enemigos rápidamente. Cada uno es un tema en sí mismo, pero solamente dar unas pinceladas. Uno de estos enemigos es la filosofía humanista. La filosofía humanista es la filosofía de la naturaleza caída. Es una doctrina que está centrada en los intereses humanos. Es un estilo de vida que ataca abiertamente a Dios, que ataca abiertamente la ley divina, que subestima la palabra de Dios. El humanismo es un falso progresismo. El humanismo centra la vida y el propósito de la existencia en las satisfacciones, en el bienestar humano. El humanismo es un espíritu ideológico perverso que se ha ido propagando en la humanidad, donde Dios se ha destronado, donde los mandamientos no tienen ninguna validez, donde no tiene importancia, donde las personas se levantan y comienzan a declarar Dios no existe. Sin embargo, habiendo un alto porcentaje que tienen una actitud diferente. El humanismo es satánico en su origen. Es un espíritu de autoexaltación. El capítulo 10 y específicamente el capítulo 11 del libro de Génesis, donde habla de la Torre de Babel, ahí está tipificado este espíritu humanista del hombre que quiere llegar al cielo, quiere edificar una gran torre, pero es allí donde Dios interviene. Tiene raíces en las sociedades paganas antiguas. Su expresión más clara fue en Grecia y Roma, que han tenido una influencia notoria en el curso de la historia occidental. Ha habido toda una influencia en la cultura occidental. Estos pensamientos estaban basados en la razón y en la sabiduría de los hombres. Sin embargo,
cuando emerge Jesús, cuando Jesucristo es levantado y cuando Jesús comienza a desarrollar su ministerio, el emperador o los emperadores eran deificados como Dios. Y Jesús entonces emerge y desarrolla un ministerio. La popularidad cuando Jesús comienza a hacer los milagros. Israel estaba bajo el Imperio Romano. Estaba subyugado, tenía sus libertades, pero estaba bajo la opresión de Roma. Y ahí en Roma los emperadores se creían señores, exigían la lealtad, la adoración inclusive. Pero todos los creyentes, los seguidores de Cristo, ellos decían: César no es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Rey, Jesús es el Señor. Y ellos preferían morir, entregaban sus vidas, porque allí irrumpe la iglesia en medio de un contexto tan difícil, tan opresor. En esos tiempos no había derechos humanos y en esa ocasión la iglesia estaba encendida, hombres totalmente comprometidos y mujeres comprometidas con Dios. ¿Cuál es la visión del humanismo en el mundo? ¿Cuál es la cosmovisión? El humanismo, como dije, centra la vida y el propósito de su existencia en las necesidades y en las satisfacciones del hombre. El ministerio de Jesús está basado en el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. El Padre se agradó porque todo lo que Jesús hizo fue de acuerdo a la voluntad del Padre. El ministerio de Jesús estaba fundamentado en dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, sanar al perdido, salvar al hombre que iba por senda de oscuridad, a libertar a los endemoniados. El mensaje de Jesús era un mensaje de buena noticia, era un mensaje de bien, era enseñar un estilo de vida que hace bien al ser humano, vivir en familia, vivir con un comportamiento que refleje verdaderamente el amor, la gracia, la solidaridad, la compasión. Esa es la vida de Jesús. El humanismo, el entendimiento de la verdad. Para nosotros los cristianos la verdad es absoluta, nace de la revelación escrita de la palabra, nace de la obra poderosa del Espíritu Santo. Pero sin embargo el humanismo relativiza la verdad. Yo tengo mi verdad, dice el humanista. Bueno, tú tienes tu verdad, cada uno tiene su verdad, la verdad es relativa, pero para nosotros la verdad es única. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús con autoridad dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo decir una palabra. Por eso que los religiosos quedaban estupefactos y la gente declaraba y decía: jamás hombre alguno habló como este hombre. Este hombre habla con autoridad, hay autoridad en sus palabras. Todos quedaban enmudecidos. El conocimiento que vieron estos religiosos frente a las palabras de autoridad de Jesús quedaban desvanecidas y ellos quedaban mudos, porque Jesús había autoridad. Pero ¿qué enseña el humanismo en relación a la educación? Sutil y abiertamente ha estado penetrando en la educación bajo parámetro de una sexualidad infantil o ejercer una influencia en la sexualidad infantil. Y esto, en vez de ayudar a la mente del niño, está deformando el pensamiento, porque la idea de estos personeros que sustentan estas ideas filosóficas anti-Dios y anti-Biblia, anti-familia, es que el niño opte para escoger su género. Los padres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos basado en valores fundamentales. Cuando la Biblia dice: instruye al niño en su carrera y cuando éste sea mayor no se apartará de ella, son principios divinos que han dado resultado. El libro de Proverbios es un libro de tremenda sabiduría práctica para la convivencia diaria, familiar,
para nuestras relaciones humanas, para ser hombres de bien, mujeres de bien, la palabra. Pero el diablo, a través de esta filosofía de vida, quiere pervertir los niños. Esa es la gran realidad. Hay un proyecto de ley presentado y que inclusive que en medio de esta pandemia han seguido conversando una variedad de proyectos. Y este es uno de los proyectos que ha venido hace un tiempo atrás aquí en la República de Chile estudiándose, y quienes se han profundizado en detalle en este proyecto que se titula Proyecto de Educación Sexual Integral, atenta no solo que los padres pierdan autoridad en la crianza formativa de sus hijos para proporcionar una influencia sana, correcta, valórica a los niños, y que no pierdan la autoridad y que el Estado ejerza autoridad y que sean orientados, instruidos por personas que tienen comportamientos inadecuados o una conducta que revela lo torcido de su propia sexualidad. El abogado Edgardo Sepúlveda, mi amigo y hermano en Cristo, dice en relación al humanismo lo siguiente: su plan es erradicar la idea de Dios en el hombre, eliminar los preceptos cristianos del marco ideológico y por ende conductual del individuo. Edgardo, como un hombre de la palabra, como un profesional, ha dado la lucha, pero junto con él muchos hombres de Dios, profesionales, han querido levantar la voz y han levantado la voz, y nosotros nos hemos unido sin duda alguna en muchas ocasiones para levantar la voz y decir que todo lo que se pretende hacer, que va en detrimento de la familia, en detrimento de la vida, la voz de Dios tiene que levantarse para decir: así dice Dios, así dice el Espíritu Santo, así dice la Biblia. En este humanismo, en esta filosofía de vida, la ideología de género se implanta por leyes que son respaldadas por las Naciones Unidas. La ideología de género dice: cada persona elige lo que quiere ser. Cada persona elige su sexualidad. Si el hombre decide ser mujer o se siente mujer, bueno, está en plena libertad. Pero cada célula de mi organismo me dice que yo soy varón y que la Biblia declara varón y hembra los creó, que hay dos sexos, hay dos géneros. Es incorrecto pensar: soy hombre, me siento mujer, soy mujer y me siento hombre. Eso revela un problema psicológico profundo. Eso se llama trastorno de género. Pero sin embargo ahora le han denominado disforia de género, donde los psiquiatras están dando prescripciones y lo están aceptando. Es decir, esta mentira, este es uno de los engaños del diablo. Que un hombre es hombre, físicamente es hombre, pero dice: por dentro me siento mujer. Un varón no es mujer, ni una mujer es varón. Las cosas pueden ser legalmente correctas, pero biológicamente pueden ser incorrectas. El propósito del diablo es confundir, porque la confusión genera culpabilidad, ansiedad. Cuando las leyes tienen la finalidad de desorientar al ser humano, no podemos esperar que tengan paz. No podemos esperar que ellos tengan una vida positiva, sino que los efectos de leyes que desorientan la vida, la sexualidad del ser humano, eso conlleva a la culpabilidad, a la aflicción, a la angustia. Por eso que muchas personas que se han declarado con estas tendencias antinaturales se han convertido a Jesucristo, han sido libertados por el poder de Jesús. Luego ellos dan testimonio cómo
sus mentes fueron atenazadas, cómo fueron aturdidos por un pensamiento que fue penetrando en su vida. Pero Dios nos ayuda verdaderamente a poder discernir los tiempos que vivimos. Hablar que el sexo es neutro es un daño que se puede volver irreparable. Introducir la ideología de género por leyes, eso producirá efectos generalizados, pues el concepto de paternidad se comienza a diluir y a perder. Todos los problemas disfuncionales se generan cuando un padre no asume en una forma correcta el rol de padre. El padre tiene la responsabilidad de ser una persona afectiva, de ejercer un liderazgo, de protección, pero a la vez también firmeza. Y su liderazgo tiene que ser con el ejemplo. Entonces, cuando un padre asume su paternidad como un regalo de Dios, mire el ejemplo de nuestro Padre Celestial y comienza a plasmar en su propio espíritu lo que dice la Escritura en relación a los consejos a los padres. Ejerce una influencia positiva y una estabilidad en el género al niño o a la niña. Eso es tremendamente importante. Pero cuando hay una disfuncionalidad y hay un padre que no ha cumplido las normas requeridas por Dios y en forma correcta, entonces se genera la delincuencia, la drogadicción, los embarazos indeseados, los abortos y toda la esclavitud espiritual son el resultado de no tener una imagen correcta de un padre. Recientemente en la plataforma Zoom compartía una esposa de un pastor, compartía una enseñanza y daba una estadística del año 2017 y decía que del porcentaje de niños nacidos, el 73% eran de niñas solteras. Es decir, embarazos indeseados, donde el hombre embaraza a una niña y no se hace responsable y la niña queda sola asumiendo un cúmulo de emociones negativas donde se precisa evidentemente mucho estímulo, mucho ánimo, sanar esas emociones, sanar esas heridas. Pero eso revela la sociedad en la cual nosotros vivimos. Los educadores, los comunicadores sociales, los hombres que están y mujeres que están en la televisión como los panelistas y los opinólogos del día de hoy, porque hoy es tan fácil opinar, las redes sociales opinan. Entonces eso ha traído una promiscuidad impresionante, porque los mismos gobiernos, al no tener luz de Dios, ellos dan rienda suelta a la promiscuidad. Padres irresponsables van generando tanto dolor al ser humano. Por eso que nosotros como iglesia, que no estamos exentos, porque nosotros pisamos la tierra y aunque nuestro corazón esté en el cielo, tenemos que ser conscientes que pisamos la tierra y que estamos también presionados por esta sociedad que se ha desviado de Dios. Por eso que la iglesia de Cristo tiene que mantenerse, los jóvenes, hombres y mujeres, fieles a Dios, fieles a la palabra, para mantenerse en integridad, y eso mismo va a conllevar a una satisfacción de sus propias vidas en el futuro. En igual manera, cuando hablamos este tema, un niño o una niña que ha sido iniciado con prácticas de abuso, con la autosatisfacción, se van generando problemas serios. Se abre la puerta al engaño. Vienen los problemas de definición, porque el enemigo, especialmente los pedófilos y los pederastas, ejercen una influencia tan cruel y tan nociva a criaturas que comienzan a manipularle al grado de llevarlo a la autosatisfacción
Y de ahí vienen las confusiones de identidad. Por eso cada persona tiene su dignidad como persona. Y nosotros no podemos hacer acepción de personas. Tenemos como iglesia amar a las personas. No importa la conducta que tenga un hombre. Puede ser un ladrón, un violador, un delincuente, un terrorista, un sodomita, un rebelde, un iracundo, cualquiera sea el comportamiento humano, por reprensible que sea a los ojos del ser humano, sepa si ese hombre está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, esa mujer está dispuesta a que el amor de Dios se derrame sobre su vida. Hay posibilidades para todo hombre y toda mujer. El amor de Dios es inalterable y el mensaje de Dios da las posibilidades para que todo hombre y toda mujer experimente salvación. Amigo, no importa el estilo de vida que tú hayas llevado, no importa el pecado en el cual hayas caído. Si te vuelves a Dios, Él es amplio en perdonar. Y nosotros como iglesia, y la iglesia tiene que ser un centro de refugio al hombre y la mujer que viene cargado, cansado por la culpa, por el pecado, tiene que encontrar el perdón, la aceptación y el amor en la vida de nuestras propias congregaciones. La segunda cosa como un enemigo es el espíritu de temor. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uno está hablando, el apóstol Pablo habla a Timoteo del espíritu de temor. El espíritu de temor. Y el otro habla del temor a Jehová. El temor a Dios es obedecerle y adorarle. La relación con Dios es fundamental para que fluya de nosotros una fe verdadera. El temor a Dios genera reverencia a su nombre. Lo respetamos, lo reverenciamos. Ahora, existe un temor natural ante el peligro físico. Nos hace usar la prudencia frente al peligro. Pero existe un espíritu de temor que es devastador, que excita las emociones, embota los sentidos, confunde el razonamiento, amplifica la ansiedad. Este temor aturde, paraliza, desmoraliza, anestesia la vida, destruye el pensamiento lógico, destruye la fe, la esperanza, la moralidad, el respeto propio y puede destruir la vida. Es un espíritu de temor que asalta, aturde, paraliza la vida del ser humano. Pero el temor de Dios nos advierte de los peligros eternos. Aprendemos que Dios da la vida, pero Dios también la quita. Entonces, cuando vivimos en el temor de Dios, como dice el sabio Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces vivimos respetando al Señor, vivimos para honrarlo, vivimos para alabarlo, vivimos para mantener gratitud permanente en nuestros corazones. Pero el espíritu de temor da como resultado la congoja, la desesperación, la preocupación extrema. El tercer enemigo es el poder de la incredulidad. La incredulidad es la ausencia de la fe. Cuando prevalece la incredulidad se ahoga la eficacia de la fe y hay una oposición a la operación de la fe. La incredulidad neutraliza la bendición que Dios quiere proporcionar al ser humano. Entonces, la incredulidad detiene todo tipo de bendición. Hay dos incidentes en la Biblia que son muy adecuados considerarlo. El pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida y fue precisamente por la incredulidad. El temor y la incredulidad fueron los enemigos que impidieron que pudiera tomar posesión de la tierra. Dos líderes habían ellos un espíritu diferente.
ellos tenían una profunda convicción de que Dios estaba con ellos y que Dios les iba a dar victoria. Me refiero a Caleb y a Josué. Sin embargo, 10 exploradores infectaron y contaminaron a todo el pueblo, y el temor y la incredulidad se hicieron posesión de aquel lugar. Lo mismo Jesús de Nazaret no pudo hacer milagros en su propia tierra por la incredulidad. Había necesidad, pero había incredulidad. Hoy encontramos de igual manera muchas personas incrédulas. La incredulidad es ruina y dolor. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos confiar en la palabra del Señor. Y cuando Dios comienza a obrar a través de la palabra, por eso es que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. Ahora, en estos días de pandemia, han hecho reflexionar seriamente a muchos cristianos en relación a lo que Jesús dijo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nótese, 3 enemigos. La filosofía humanista que todo lo centra en el hombre y se ha olvidado de Dios y ridiculiza a Dios. El espíritu de temor que va devastando la vida, aturde, pierde el enfoque, desespera a la persona y piensa que no hay ninguna salida. Y finalmente la incredulidad, que hace que la persona pierda el enfoque de Dios y el enfoque de la palabra y del Dios sobrenatural que está para bendecirnos. Termino conectando estas palabras de Jesús. Si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, con las palabras del apóstol San Pedro, que es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y luego continúa y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Recordemos que en los últimos tiempos se revelará o se manifestará una iglesia que será raquítica, apóstata, que se asocia al mundo, paganizada, ecuménica, vendida, aliada al mundo. Y que ya Juan, él dijo, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O Santiago cuando dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Caminando en el camino ancho, que recibe el aplauso, que tranza la verdad. Pero sin embargo existe un pueblo que es un remanente fiel. Y estos días de pandemia es como un verdadero arnero donde los creyentes, su fe, su pasión, su amor a Dios está siendo probado. Lo he dicho una y otra vez, cada creyente tiene la libertad de demostrar su madurez espiritual sin que lo estén viendo. Es donde nosotros podemos cultivar una vida y en nuestra relación con Dios libremente, sin ninguna presión, sin poder presentarnos delante de los demás para que nos vean que estamos viviendo una vida cristiana. Sino es la hora de que nosotros reflejemos que estamos dependiendo del Espíritu Santo, que estamos dando la gloria a Dios, que nuestro enfoque como iglesia es un enfoque misional, que tenemos un corazón lleno de misericordia, que estamos dispuestos a vencer al mundo. Esta es la iglesia que se mantiene en pie. Estos son los creyentes que se mantienen en pie en medio de los conflictos internacionales. Su fe en Dios, su fe en las promesas lo mantienen firme, estable y agradecido a Dios. Hermanos y hermanas, sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos, vivimos en los tiempos finales y en los tiempos finales tenemos que vivir apercibidos, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, viviendo en familia, con respeto, con amor, valorando los unos a los otros y predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestra gran responsabilidad. Dios les bendiga.